corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Es un lujo tenerte, Ignacio, gracias. No, gracias por la invitación. Yo sé que vos tenés mucha información. ¿Qué pasó con Ficha Limpia? Mira, yo creo que es un episodio de la campaña. Yo creo que en Argentina hay un problema cognitivo en la explicación política. Hay una tendencia a que el análisis político se agote en la campaña. Entonces, los comentaristas y los explicadores en general lo que comentan son los lemas de campaña. Por ejemplo, los periodistas que hablan de casta. Casta es un término del gobierno. Yo jamás en mi léxico no existe la palabra casta, como no existe la palabra kirchnerismo. Para mí es peronismo. El peronismo inventó el kirchnerismo y el menemismo para distraernos. Y la casta, Santiago... Es entrar en la lógica de los políticos. Decimos. Claro, es enajenarse del lenguaje y terminar diciendo si acertó el color amarillo de Macri o era mejor el violeta. Yo voy al básico. El gobierno de Milei nunca quiso Ficha Limpia. Bueno, eso lo decía él, ¿no? No, además agotó todas las instancias. Eliminó, hizo fracasar una sesión de diputados. O sea, lo que había que preguntarle, y no dice el gobierno, y el silencio habla, como vos dijiste, es por qué no quiere Ficha Limpia. Lo que le da el Rovirazo es una trama muy interesante al caso, que es el crimen perfecto. A ver. El crimen perfecto. Queda bien con Milei, porque le voltea Ficha Limpia, y queda bien con Cristina, porque es cierto que el peronismo no quería Ficha Limpia. O sea, vos estás insinuando, a ver si te estoy entendiendo, que puede haber sido un acuerdo a dos bandas. No, yo no creo de acuerdo. Yo creo que Rovira es un gobernador de la Argentina. Es decir, es un hombre que además tiene un gobierno llave en mano en Misiones, casi diría, es un hegemónico, como dicen las cursis, pero él quiere demostrar el poder que tiene. Un gobernador de la Argentina tiene mucho más poder que Milei y mucho más poder que Cristina, porque ni Milei ni Cristina hacen lo que les da la gana, hacen lo que pueden. Cristina, por lo pronto está callado hace 5 días, nadie le pide... Claro, pero hacen lo que pueden. En cambio, Rovira hace lo que le da la gana. Es como Schiaretti, cuando han sido gobernadores, eran mucho más poderosos, porque manejan su territorio, reeligen, arman las listas de senadores, de diputados. O sea, lo que ha hecho Rovira es un acto de poder. Con lo cual puede ser que no le haya ni siquiera pedido el gobierno, ¿o sí? Una changa de onda. Es como mandarte una botella de vino. Te voy a mandar una botella de champán. Mira no lo querés. Mira qué larga que la tengo. Qué larga que la tengo. Sé que no lo querés, entonces voy a hacer este gesto por vos. Exactamente. Eso. Y mira qué fácil me resulta. Ese para mí es el primer elemento. Segundo, muy interesante. Segundo, el gobierno. El gobierno interpreta este hecho sabiendo, yo publiqué en la nota del domingo en Clarín, que Mayans, Sagasti y Florencia López Arrojara sabían que esto estaba cocinado. Que sabían... Si vos fijate la pasividad y la mansedumbre del peronismo en esa sesión. Sí, claro. No pidieron ningún apartamiento, ni pasar a comisión, ni chicanearon. Dejaron que fuera fluyendo, porque sabían, había una gran tranquilidad que iba a salir así. Esto lo sabían. Que no iba a salir entonces. Claro, que al final era ese. Era ese. Perfecto. No te olvides que el martes había habido una reunión importantísima, para mí la reunión más importante del Congreso, quizá desde que se inició este gobierno, en donde el peronismo logró que el no peronismo le ceda 15 sillas en comisiones del Senado. El Senado no funciona porque el peronismo no iba a las sesiones y restaba el quórum hasta que no le dieran la cantidad de sitios en comisiones. El martes pasado lo lograron, le ceden 15 posiciones. O sea, había una música, había un minué suave de tranquilidad. Ahora, el gobierno hay que ver, es muy interesante que vos lo planteás desde la elección del domingo. La elección del domingo, el gobierno lo manipula para decir, es un pacto entre Macri y Cristina para embromar a Dorni. Es un chiste casi. Eso es mirarlo es una manera muy chiquita de mirarlo. No, yo no creo que es una viveza de Bali Villares. Vamos a decir eso
para embromarla a la Los Penatos. Ahora, han querido quitarle una bandera a la Los Penatos y le han regalado una bandera a la Los Penatos. Porque el público, la burguesía moderada de la ciudad de Buenos Aires, de los corredores de opinión de Libertador, de Palermo, piensan, con Los Penatos no. A Los Penatos eso no se le hace. Y Los Penatos se ha convertido en una especie de Juana de Arco, de ficha limpia, y creo que le han hecho un favor. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Creo que le han hecho un favor. O sea, la han convertido. No querían que Cristina se convirtiera en mártir de ficha limpia. Y han convertido a Los Penatos en la mártir de ficha limpia. La campana de cristal, que es la capital, que es un microclima muy distinto al resto de la... O sea, si esto fuera la provincia de Buenos Aires estaríamos hablando de otra cosa, seguramente. Bueno, yo la verdad que me hicieron trabajar ustedes, porque cuando me invitaron, yo escribo sábado y domingo y lunes en Clarín, entonces, bueno, tengo que estudiarme las elecciones del interior para ir al programa de Olivera. Y hablé con mis referentes en cada una de las 4 provincias. Ajá. Y ahí han salido varias lecciones. Yo no doy conclusiones finales, porque no he visto los definitivos y tendría que hablar quizá con más... Yo no soy un experto en ninguna de las 4 provincias, esas que han votado. Pero ha habido señales muy interesantes. Por ejemplo, cómo el voto mileísta ha dominado en los centros urbanos y cómo el peronismo ha mantenido el voto en el interior. Eso es un rasgo que apareció en todas las provincias. Segundo, cómo la unidad le gana a la división. El caso del Chaco es perfecto. Claro. El peronismo del Chaco y el gobierno han sacado exactamente la misma cantidad de votos, 45%. Lo que pasa es que Capitanich iba dividido con una lista interna del peronismo. Ahora, ¿en Salta pasa algo parecido? En Salta es el caso más interesante. No se ha informado yo lo supe después, tampoco sigo Salta, pero en Salta se votó una convención constituyente en la municipalidad de Salta para reformar la Carta Orgánica, la Constitución de la capital. Ganó la Libertad Avanza. Tiene la mayoría de los constituyentes para redactar una nueva Constitución de la ciudad de Salta. Yo te diría, es para traer un observador constitucionalista que estudie qué van a hacer, porque además el mileísmo, la Libertad Avanza, es un grupo de WhatsApp. No existe como partido, no tiene ideología, no tiene quit. Es como la cámpora, no tiene quit. Son inventos nuestros de los periodistas. Es un frepaso, son todos residuales de otras listas que se van agrupando. Se van agrupando y buscan el atajo. Y es muy interesante lo de Salta con el triunfo en la ciudad de Salta, que es una sociedad muy singular. Acordate que Salta, la provincia, tiene buenas elecciones de la izquierda. Ha ganado claro, el Partido Obrero. La última había sido, ahora no. Ahora no. La última había sido buena, ¿cierto? Para mí esas son algunas observaciones que pueden servir para la ciudad. La idea de cómo el voto informado de las grandes ciudades o de los complejos, de los concentraciones urbanas, allá ha mejorado, es donde algo ha sacado el mileísmo, que tampoco sacó mucho, tampoco jugó. Claro. Y la tercera conclusión que saqué yo, no sé si sirve para esta conversación, es que un poco se repite esa idea de que el voto no cambia mucho. Esas provincias han votado más o menos igual. Lo que se ha cambiado es son más conservadoras, decís. No, en general el voto siempre, en Argentina el voto es muy conservador. Nadie vota al vacío. No, nadie se aparta de la familia política a la que pertenece. Y eso a mi juicio hay que entenderlo, para no creer que algo va a cambiar porque el electorado se muda de colectividad, porque se toma el colectivo y pasa de la familia peronista a la familia no peronista. Lo importante es quién se va a poner arriba de esa coalición, quién va a ser el candidato. Por ejemplo, el gran ganador político de Salta es Olmedo. Claro. Y Olmedo no aparece. Olmedo no aparece, está escondido. ¿Y qué es Olmedo? La Libertad Avanza. Me estás dando pie, hablando de esto, ¿no? De los espacios. La provincia de Buenos Aires, ¿qué crees que va a pasar? Porque ahí está todo abierto. Mira, yo creo que la provincia de Buenos Aires es el desafío más importante que tiene el no peronismo. Porque ¿el no peronismo qué es? El no peronismo es lo que fue Cambiemos desde el 2015. Es la fuerza que después de muchos años, de décadas,
logró sindicar en un liderazgo, en una coalición y en un programa el voto no peronista de la Argentina. Eso es histórico, no ocurrió nunca y era Macri y la ambición de sus socios. La ambición de los radicales, la ambición de Carrió y de otros, y de los conservadores, claro. Pinedo, para simbolizarlo. Esa representación dura hasta el 2023, porque gana las elecciones. Vos pensás que en las elecciones presidenciales del 2019, perdiendo la elección presidencial Macri y Pichetto, ganaron en 5 de las 7 provincias más grandes de la Argentina. Solo perdieron Tucumán y Buenos Aires. Y perdieron la presidencial, pero ganaron en los 5 grandes distritos. Es decir, que ese voto es un voto muy aferrado y firme, y va a seguir. Se expresó para llevarlo a la presidencia Milei. Milei es presidente porque el voto de Cambiemos se fue. Claro. Mide, la empresa que vos citaste hace un momento, tiene un estudio muy interesante de cuál es el origen del voto Milei del 2023. Y dice que el 90% del voto Milei es el de Cambiemos. Y con lo cual, eso, ¿cómo se va a expresar? Porque van a ir todos a La Libertad Avanza, depende de lo que haga también la oferta, ¿no? Claro. Bueno, pero vos ¿qué tenés acá? Eduardo Paladini hizo un estudio en Clarín hace unos 10 días, donde examina en un promedio de no sé cuántas encuestas, 9 encuestas, la intención de voto de todas las listas. Y localiza que las 6 listas en las que se articula la centro derecha moderada de la Ciudad de Buenos Aires tiene el 57% de los votos. Juntaría, si fuera junto. Que es el voto que ha sacado el mejor Macri en las parroquias más cucas de la... Cuca no, Cuca es al revés, claro. Es Cuco en España, Cuco más pijas, digamos en España, para decirlo en gallego. Las más pijas que son donde Macri perdiendo saca 70%, 60%, claro. Si hay grandes elecciones. El error de haberse dividido. El suicidio político de una fuerza que tenía ese poder, que gobernó 4 años con Macri y los 4 siguientes de Alberto gobernaron porque manejaban la legislatura. Haberse dividido cuando decís, en el 2023. Ahora. Bueno, empezó en el 2023. Claro. Y la consecuencia ahora es ir a pelearse por el mismo voto Larreta, Jorge Macri, Adorno, Carrió, Adorno y Marra. Pablo Oliveto la metés en ese espacio. Totalmente, Carrió. O sea, yo creo que es un suicidio, es un error que cometieron los liderazgos ya en 2023. ¿Cómo podía pensar Cristina Kirchner y el peronismo que iba a ir a elección con un candidato como Massa, que era un productor de inflación, desestabilización psíquica, económica del país? ¿Cómo pensó Macri que iba a ir con Patricia Bullrich, que no entró en el balotaje? Entraba vos, entraba yo. Venía de ser la ministra más prestigiosa del gobierno de Macri porque daba seguridad. Había algo que no estaban viendo, evidentemente. No estaban viendo la encuesta que dice que la Argentina es el país más seguro de Latinoamérica. Y que sí, es así. Cualquier encuesta que vos veas, el país más seguro, primero o segundo, es la Argentina. Entonces, la pones a Patricia Bullrich porque da seguridad y la gente se da cuenta. No entró en el balotaje. ¿Vos sabés lo que es no entrar en el balotaje? Ahora, ¿esto de adelantar la elección fue un error entonces para vos, la de Capital Federal? Para mí lo de la Capital ha sido todo un error. Todo un error. Es todo un error. Es incalificable, inadmisible que ni Macri, ni en su momento Patricia Bullrich, ni en su momento Larreta, no hayan encontrado un camino de entendimiento. Piensan lo mismo, vienen del mismo lugar, tienen el mismo objetivo, tienen el mismo programa, van a los mismos clubes, juegan, intercambian las novias, vamos a decirlo para decirlo adolescentemente. El peronismo, que está quizá un poco más curtido con mataduras en el lomo, fíjate cómo forzó a la unidad de Cristina con Kicillof. Han hecho todo lo necesario para estar juntos. Y estando juntos, aseguran la mejor competitividad frente al no peronismo. El no peronismo está
embromado en la provincia de Buenos Aires. Está muy... Esto no voy a hablar delante de Vilota porque me da pero vergüenza. Pero no, él sabe ve cosas que, bueno, no que solo él ve, que uno ve después que él. Pero el no peronismo no tiene candidato. Vos pensás que la puja del no peronismo es entre... bueno, coincido con lo que dijo... Espert, por ejemplo. No, lo que dijo Valenzuela, que vos lo citaste, es cierto. No va a haber una alianza formal. No, van a incorporarlos a la lista. Pero, claro, con la separación de la elección en septiembre facilitan los entendimientos en los distritos. Y van a ir sueltos. Cuando venga la nacional, hoy día, el único candidato solvente del no peronismo es Diego Santilli. Es el único que en las encuestas te da que puede ganar en la capital, diputado nacional, o en la provincia. Espert va a los premios, no está. Ahora, el gobierno, después de todo este minué de ficha limpia, ¿cómo hace el gobierno de la Libertad Avanza para decir, bueno, aceptamos que vaya Diego Santilli? Que derrocha pro por todos lados. Pero el problema no es Macri, y estos ya están adentro. Te pregunto, ¿eh? El problema siempre fue Macri. Todo esto lo desató Macri. Macri diagnosticó en abril del 2023 que Milei era el mejor candidato o el que mejor expresaba sus ideas. Ahí descubrimos que Macri tenía ideas. Macri, claro, me acuerdo. Macri era un posibilista. Macri gobernó con Gerardo Morales y con se ofendía a Patricia Bullrich porque era la candidata. Exacto. Y la llevó a la mesa de Cambiemos a Milei, lo quiso anotar como precandidato a presidente en abril de 2023, y le dijeron que no. Solo le anotaron a Espert, pero no a presidente, a gobernador de Buenos Aires, para la PASO. Desde entonces comenzó la guerra de demolición interna en Cambiemos, y bueno, liquidaron con esa PASO absurda entre Larreta y Patricia, todo colgado de un diagnóstico equivocado. Ahora está diciendo Macri que se equivocó. Ahora está diciendo que aprende después del gobierno. Ahora, él está perdiendo olfato, él está... Yo creo que yo en la política le doy muy poca importancia a las individualidades. No creo en la psicología, no me conocés, no sabés lo que soy, esa cosa que dice Macri. Acá nadie llora. A la política se viene llorado. No se puede quejar uno. Él era el hombre que se indicaba en 2015 y sus antecedentes, quizá algo en 2013, un conjunto de ambiciones concurrentes. Era Nocigle en la capital, Jesús Rodríguez, Sanz en Mendoza, Gerardo Morales Interior, Mario Negri en Córdoba, Elisa Carrió, que le da el ISO 9000 a cualquier proyecto de la burguesía. Era de una potencia extraordinaria. Además, el carisma de Mauricio. Mauricio, uno sabe, a vos te ha tocado, va a las cenas en el Parque Norte del Endeavor y lo sacan en andas. Le besan las manos, o sea, porque tiene un carisma en cierto sector de la burguesía, de la clase media. Eso era una cosa potentísima. Le dura hasta Pichetto en el 2019. Pichetto complementaba eso. Una fascinación de cierto sector del gorilismo, para decirlo entre comillas, que aparecía un hombre con noción de Estado que podía llegar al realismo de hacer una alianza con Macri y armar una cosa que llegó a conservar los 40% de los votos. Eso lo perdió Mauricio. Mauricio empieza, yo no hago biografías particulares porque yo no tengo acceso a su intimidad, pero empieza a hablar de ideas, de ideas liberales. Él nunca no era un hombre de ideas. Las ideas eran de Marcos Peña, eran ideas de Marcos Peña. Él tuvo algún coqueteo con la UCD. Sus ideas son las de una economía desregulada y libre, que la tenemos todos en Argentina. 4 de los 5 candidatos del 2023 en primera vuelta dijeron lo mismo. Los 4 que fueron. Ahora, de pronto empieza a estrechar el sendero ideológico. Creo que le encuentra un gran lugar en el mundo como miembro de las ligas conservadoras o liberales de Vargas Llosa, las conferencias de los conservadores, los expresidentes que van por el mundo pidiendo libertad.
él encuentra un rol. González. Claro, él encuentra un gran rol ahí, un gran rol que es muy importante. Entonces, ahí sí, el que mejor expresaba eso era Milei. Milei, cuando en el 2023 esto lo empieza más que a mirarlo, es porque él ve que en el interior del país, en aquellos lugares donde el PRO había nacido del viejo tronco de la UCD y de los Partidos Demócrata Nacional, se fascinaban con Milei. El Partido Demócrata Nacional de Walter, en el año 2022, antes de la presidencial, lo nominó a Milei candidato a presidente de la Nación. Ese fue un signo que a mi juicio, yo tengo una mentalidad, yo con toda una novela, porque con eso me gano la vida. Ahí yo creo que Macri puso, acá nos están llevando todos. Y él lo que quería era retener al voto conservador de las provincias. El hecho de que hoy la Libertad Avanza gane la constituyente de la municipalidad de Salta es fantástico, como expresión. Vamos a ver cómo sigue cómo, eso, ¿no? Y yo quiero ir a cubrir eso, va a ser fantástico. Sería Salta, muy además, interesante que te se vive lindo. Gracias por todo. No, Como te siempre, agradezco muy interesante. muchísimo la invitación y me voy a quedar a escuchar a los amigos. Dale, dale. Ahí ya lo tenemos acá. Está Hugo Aime. Vamos a hablar de todo, de las elecciones. Dale, ahí viene Hugo Aime.